Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Simposio. En esta ocasión, 27 de mayo del 2020, hablaremos sobre el tema quizá más importante, central, razón de ser del cristianismo en cualquiera de sus denominaciones, es decir, la resurrección de Jesucristo, que es la razón de la fe cristiana. Puede haber quizá algunas divergencias dogmáticas entre los diferentes credos del cristianismo. Sin embargo, lo que hay en común en un verdadero cristianismo y en las verdaderas profesiones de fe es el hecho de que se cree que Cristo resucitó. Ahora vienen aquí varias preguntas. ¿Qué estamos entendiendo por resurrección? Y otra pregunta que quizá no se plantea mucho la gente, pero que es importante que analicemos: ¿Cristo resucitó por sí mismo o fue resucitado? Los invito entonces a acompañarme en esta sesión, hablando siempre desde la Sagrada Escritura sobre el tema de la resurrección de Jesús. No sin antes invitarlos a que se suscriban a Simposio aquí en su versión de YouTube, como también en su versión en Facebook, y puedan así también estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de la cultura, de la teología, de la filosofía, del arte, de la salud, etc. Y compartan estos videos, compartan el canal, y vamos pues a adentrarnos al tema de la resurrección. Iniciamos pues con una cita de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es por tanto nuestra predicación, vana también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Es decir, toda la tarea que se ha encomendado el apóstol San Pablo gira en torno a la verdad fundamental de la resurrección. Incluso, y esto lo pueden checar en otro de los videos que tenemos por acá, San Pablo es un apóstol que llegó tarde, es decir, él no estuvo en compañía de Jesús durante su predicación pública y tampoco estuvo ni siquiera en el evento de la resurrección, y mucho menos tampoco en el de Pentecostés, que ahora no nos interesa, y sin embargo se vuelve testigo de la resurrección. ¿Qué es lo que ha convencido a San Pablo de la resurrección de Jesús? No puede ser otra cosa, sino, como él mismo lo dice, la aparición que ha tenido, en primer lugar, en Damasco, o camino a Damasco, mejor dicho, pero posiblemente la aparición continua, porque parece ser, por los textos de San Pablo, que Jesús le siguió hablando y lo siguió instruyendo para prepararlo a su ministerio. Es decir, él es testigo fiel de la resurrección. Hay una frase cortísima que resume esto y que es parte del grito de la Pascua cristiana, y que se presenta tanto en las iglesias latinas como en las iglesias ortodoxas. Christos anesti. Christos anesti. Ahora, este verbo griego anesti nos va a generar el primer problema aquí. Se trata de la anástasis de Cristo, la anástasis de Cristo. Anástasis, anasteos, se refiere a un levantamiento,
a un erguir, a un acto de despertarse, de salir. En latín encontramos dos expresiones, una Christus resurrexit sicut dixit, o sencillamente surrexit Christus. Surrexit, sin el re, surrexit. Viene del verbo surgir. Surgir, suscitar. Si le quito la partícula re al verbo resucitar, me queda suscitar. Se suscita algo, se suscita un evento, se suscita una guerra, se suscita, es decir, surge algo. Christus anesti, Cristo surgió del sepulcro. Aquí hay una idea entonces de un levantarse, de un erguirse, como quien está dormido. De hecho, el verbo en su forma original pues se aplica precisamente esto, a una persona que está dormida, que está en su lecho, y se levanta y sale, se yergue, se pone de pie. Luego, Cristo estaba dormido, durmiendo el sueño de la muerte. Y acá tendríamos otro tema interesante, como el mismo Jesús ha comparado la muerte con el sueño. Cuando le hablan de la muerte de Lázaro, él dice que Lázaro está dormido y que lo van a ir a despertar. Tanto que los discípulos en ese sentido se tranquilizan de que no vayan de inmediato porque piensan, pues está mejorando entonces, ya está convaleciente. Y cuando se topan resulta que ya lleva 4 días en el sepulcro y que apesta el cadáver. Pero para Cristo es estar dormido, o sea, no está muerto, está dormido y por eso se va a levantar. Ahora, la resurrección entendemos además, y eso también nos lo enseña pues la Sagrada Escritura, pero también la tradición y la liturgia, como la victoria sobre la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Con la resurrección de Cristo se ha vencido la muerte. Es decir, habría entonces un correlato con la athanasia de Cristo, la inmortalidad de Cristo, el athanatos, la negación de la muerte. Pero ya hemos visto, y lo pueden ustedes checar también aquí en los videos, que Cristo ha muerto, realmente muerto. El cuadro que tenemos de la muerte de Cristo nos deja plena certeza de que Cristo murió, exhaló el espíritu, y si hubiera duda se le traspasa el costado con una lanza de donde salen los últimos efluvios de sangre y agua. Entonces Cristo ha muerto, pero Cristo tiene que vencer a la muerte. Y entonces pareciera que con este verbo, Cristo anesti, pues estaríamos ya resolviendo pues parte del problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Cristo se levantó del sepulcro. Pero resulta que los textos bíblicos nos traen otro verbo. Y así lo encontramos, por ejemplo, en esta misma cita de Corintios que les acabo de leer. Se las leeré en latín porque es muy interesante. Y me voy al versículo anterior, versículo 13. Primero se los leo en español. Mas si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y sigue con lo que ya leímos. Y si Cristo no ha resucitado, vana es, etc. Pero dice aquí en español, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. ¿Cómo lo dice el latín?
Si autem resurrectio mortuorum non est, aquí utiliza la palabra resurrección, pero fíjense lo que dice a continuación. Si autem resurrectio mortuorum non est, neque Christus suscitatus est. Si autem Christus non suscitatus est, etc. Suscitatus. Es decir, si hiciéramos una traducción literal, diría, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo se ha suscitado, tampoco Cristo ha surgido. ¿Por qué no dice neque Christus resuscitatus est? Pero para colmo, aquí no tenemos el verbo que estábamos discutiendo hace un momento, sino que nos utiliza otro verbo en griego. Vuelvo a los mismos versículos 13 y 14. Versículo 13. Eide anastasis necron uc estin, anastasis, está aquí sí utilizando el verbo que está vinculado con anesti, eide anastasis necron uc estin, ude Christos, nótese aquí viene el verbo, egigertai. Versículo 14. Eide Christus uc egigertai kenon araketo, etc. Está utilizando egigertai, que está haciendo referencia a otro verbo distinto. El verbo egerstenai en griego, que es levantarse por una causa externa. Diríamos ser levantado, ser despertado. El primer caso, el caso del verbo anastasai, de donde viene anastasis y de donde viene Christos anesti, es levantarse, despertarse espontáneamente por sí mismo. No necesito ni siquiera poner el despertador y de pronto, pues quizá por que mi cuerpo ya no lo necesita, de pronto abro los ojos, estoy tranquilamente dormido y digo, pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Anastai. Este es el verbo anastedai, al que se refiere la primera parte del versículo 13, cuando dijimos, si no hay resurrección de muertos, si autem resurrectio mortuorum non est, eide anastasis necron, anastasis, resurrección, necron, de los muertos. Si no hay esta anastasis, dice, entonces Cristo ude Christos egigertai, de Christos hoc egigertai, que non ara caeto, etc. Si no hay resurrección de muertos, si no hay anastasis, si no hay levantamiento de los muertos, Cristo entonces no fue levantado. No sé si alcanzamos a distinguir aquí la diferencia. Nos está diciendo que Cristo fue despertado, fue levantado. No se despertó espontáneamente, no se levantó espontáneamente.
Sí existe la resurrección, es decir, sí existe la anástasis. Porque si no existiera, entonces Cristo no hubiera resucitado, pero no dice Cristo no hubiera resucitado, Cristo nos hubiera levantado. Entonces parece ser que esta situación nos abre al hecho de que Cristo es resucitado por alguien. Vamos a ver qué dicen los evangelios, porque a lo mejor como San Pablo no fue testigo, pues no sabe bien cómo sucedió el evento. Vamos a los evangelios. Y antes de entrar en el detalle de la resurrección de Cristo, vamos a ver un poco el uso de estos verbos. Estoy en Marcos 6, versículo 14, y estamos en el episodio alrededor del martirio de San Juan el Bautista, y nos narra que, leo, y oyó hablar el rey Herodes, porque su nombre se había hecho notorio, y decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las potencias actúan en él. Pero otros decían, es Elías, otros empero decían, es un profeta como uno de los profetas. Y habiendo oído Herodes, decía, el que yo decapité, Juan, este ha resucitado. Es decir, en la mente de Herodes cabe ya la posibilidad de la resurrección. Es decir, tan novedosa no resulta la idea. Y evidentemente que no, porque ya hay que revisar el Antiguo Testamento, no lo vamos a hacer ahora, pero en el Antiguo Testamento tenemos una referencia muy clara a resurrección de muertos por acción de Dios, evidentemente, pero por medio de la intervención, de la acción de los profetas. Claro, profetas de la talla de Elías o de Eliseo. Pero entonces ya se sabía que un muerto podía volver a la vida. Pero esos muertos que habían vuelto a la vida lo habían logrado precisamente por la intervención de algún profeta. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá de Herodes? Lo leemos primero en latín. Aquí no nos va realmente a dar mucho el latín de referencia. Ahorita regresaremos al griego, nada más para hacer el puente. Et audivit Herodes rex, manifestum enim factum est nomen eius edicebant. Johannes Baptista resurrexit a mortuis, et propterea inoperantur virtutes in illo. Ali autem dicebant, Elias est, ali vero dicebant, profeta est quasi unus ex prophetis. Quo audito Herodes aiebat, quam ego decollavi Johannem hic resurrexit. Curioso, aquí en latín se utiliza continuamente el verbo resucitar, resurrexit. Pero ¿qué pasa en el griego? Que ecusen ho Basileus Herodes, escuchó, oyó Herodes, y viene la aclaración, Fanerom gar egeneto ta honoma auto, el nombre de Jesús se había hecho famoso, que elegu hoti Johannes ho baptisen, y aquí viene el verbo egigetai ek necron. Johannes, es decir, Juan, ho baptison, el bautista, egertai ek necron. Fue resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como todos los que habían pasado en el Antiguo Testamento, por sí mismo Juan el Bautista no podría resucitar.
En caso de que se tratara de Juan el Bautista, es porque alguien habría resucitado a Juan el Bautista. Y esto sí cabría en la mente de Herodes. Pero está utilizando entonces el verbo que hace referencia a ser levantado, a ser despertado. El verbo egerthenai, ser despertado, ser levantado. Esto referido a lo que creía Herodes sobre Juan el Bautista. Más adelante, el mismo San Marcos nos dice algo más. Vamos a Marcos 12. Veamos pues qué nos dice Marcos. Estoy en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Hay que fijarnos particularmente en el versículo 26. Pero bueno, para acabar de formar el contexto. Leo desde el versículo 24. Les dijo Jesús: ¿no andaréis errado por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, no se casan ni ellos ni ellas, sino que son como ángeles en los cielos. Y acerca de los muertos, de que resucitan, ¿no leísteis en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le habló Dios diciendo: yo soy Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Etcétera. Es esta discusión que estaba teniendo Jesús acerca de quién sería el verdadero marido de una mujer que se casó pues varias veces, ¿no? Que ahorita no viene el caso. Lo que me interesa es que revisemos cómo se están utilizando aquí los verbos. Entonces, en el versículo 25, pues cuando resuciten de entre los muertos, dice en latín: cum enim a mortuis resurrexerint, utiliza el verbo resucitare, resurrexerint, y en el 26, de mortuis autem quod resurgant, non legitis in libro Moisi. Está utilizando dos veces el verbo resucitar. ¿Qué pasa en el griego? En el griego, en el versículo 25, vamos a encontrar, a ver si lo captan inmediatamente, el verbo Jotan gar de necron anastiosin, ahí está, anastiosin, jute, etcétera, etcétera. Y en el versículo 26, peri de ton necron joti egeirontai uc anegnote ento biblion Moisen, etc. Usa los dos verbos. En el 25 utiliza el verbo anastesai y en el versículo 26 el verbo egerthenai. Entonces parece ser que aquí hay una sutileza. Cuando se utiliza el verbo que se referiría a por sí mismo, anastesai, se refiere al hecho mismo de la resurrección. Pero cuando se refiere a lo que ha de suceder con los muertos, se utiliza el verbo egerthenai, es decir, ser resucitado. Y es que aquí ya habría un primer principio lógico, pero ahorita lo vamos a ver cómo se maneja en el caso de Cristo. En el caso de cualquier ser humano hay un principio lógico sencillo. Si está muerto, un muerto, no puede haber en él acción alguna
como para levantarse, tiene que ser movido por un agente motor externo que lo despierte, que le devuelva la vida y entonces resucite. Estando dormido, pues sí, yo me puedo despertar porque hay vida en mí, pero estando muerto ya no, necesito ser revivido. Ahora, de que hay el acto de volver a la vida, y es cuando utilizamos entonces anástasis, de que existe este acto, existe. Pero vamos a ver qué se dice concretamente ya de Jesús. ¿Qué nos dice el evangelista San Mateo ya sobre el hecho mismo de la resurrección de Cristo? Voy al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 6 y 7. Bueno, lo tomo desde el 5 para ver todo el contexto. Tomando la palabra, el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, que ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Ahí la identidad de que están buscando a alguien que murió, el crucificado. No está aquí, resucitó como dijo. Venid, ved el lugar donde estuvo puesto. Versículo 7. Y marchando a toda prisa, decida a sus discípulos que resucitó de entre los muertos, y he aquí que se os adelantará en ir a Galilea, etc. Entonces tenemos versículo 6, que es una de las frases más potentes a lo largo de la historia. No está aquí, resucitó como dijo. Y el latín ya nos va a dar una clave. Non est hic surrexit enim sicutixit. Aquí no dice resucitó, sino surgió. Surrexit, surgió pues como había dicho. Venite, videte locum ubi positus erat. Et cito euntes dicite discipulis eius. Surrexit a mortuis, et ecce precedit vos in Galilea, etc. Nuevamente el verbo surrexit. Surgió de los muertos. Es decir, como si hubiera sido un acto propio. ¿Qué pasa en el versículo 6 en el griego? Uk estin ode egersi gar. No veo. Garcathos eipen de unte idete ton topon opu ekeito. Versículo 7. Cae taxi oreisedai eistentois masetais auto houti y kersi apoton necron. Se fijaron en los dos casos. No utiliza el verbo anastesai, sino el verbo egerthenai. En el versículo 6, uk estin hode, no está aquí. Ejerci gar cazón eipen. Resucitó, fue levantado, egerci gar cazos eipen, como lo había dicho. Y versículo 7, que vayan a decir a los discípulos, tois masetais auto hoti, y viene el mensaje que deben de dar.
igersi apoton necron, fue levantado de entre los muertos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es por Cristo mismo o es por otra acción, por otro poder? Ahora, es un hecho que Él lo predijo, es un hecho que Él lo había anunciado, es la esperanza que les da. El Hijo del Hombre va a ser entregado, será crucificado, será escarnecido, será muerto, pero al tercer día resucitará. Pero parece ser que aquí hay un problema si resucita por sí mismo o no. Vamos a 2 Corintios 4:14. Segunda Corintios 4:14. Aquí es donde va a quedar muy claro ya todo. Espero que quede muy claro ya todo. Leo desde el 13. Mas teniendo nosotros el mismo espíritu de la fe, según aquello que está escrito, creí, por esto hablé, también nosotros creemos y por esto también hablamos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros con Jesús nos resucitará y pondrá a su lado juntamente con vosotros. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros. Entonces Jesús fue resucitado. Dice San Pablo, aquel que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Entonces alguien resucitó a Jesús, no resucitó por sí mismo. El mismo versículo 14, Scientes quoniam qui suscitavit Dominum Iesum et noscum Iesu suscitavit et constituet vobiscum. Scientes quoniam qui suscitavit Dominum, qui aquel que suscitavit ha levantado, ha suscitado. Dominum Iesum está en acusativo, ha sido objeto de una acción, objeto directo de la acción de un sujeto. El sujeto es alguien más que ha actuado directamente sobre Jesús y lo ha resucitado. Eidontes hoti, ho ekeiras ton Kyrion Iesum, que himas syn Iesu egeirei, kai, etc. Vuelve a utilizar el verbo egersenai, que es levantar a alguien por una acción externa, y dice eidontes hoti, ho, él, aquel, ese. Egeiros ton Kyrion. Ton Kyrion está utilizando el acusativo, objeto directo de una acción de alguien que realiza algo. ¿Quién lo realiza? Ho. Sabiendo que él que despertó, levantó al Señor Jesús, nos levantará también con él. Veamos, por ejemplo, para no estar solamente con las cartas a los Corintios, veamos qué dice en Hechos. Estamos en Hechos, capítulo 13, versículos del 30 al 33. Hechos que ha sido escrito por el evangelista San Lucas. Otra pluma. Y este es uno de los pasajes quizá más claros. Con este creo que quedan ya disipadas
las dudas en cuanto, digamos, en cuanto al texto bíblico en sí. Quedaría entonces todavía aclarar teológicamente e incluso filosóficamente qué ha sucedido. Pero vamos pues entonces con Hechos, capítulo 13, versículos 30 en adelante. Y de entrada ya está. Es más, perdón, cada momento estoy haciendo lo mismo de regresarme un versículo hacia atrás, pero es que para poder entender la secuencia. Me voy al versículo 29. Y cuando hubieron cumplido todo lo que de él estaba escrito, bajándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es decir, ya está muerto. Y aquí viene, fíjense muy bien cómo lo dice. Mas Dios le resucitó de entre los muertos, el cual durante muchos días fue visto por los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos. Fíjense cómo lo dice clarísimamente. Mas Dios le resucitó. No dice de ninguna manera Jesús resucitó. Dios le resucitó. Es el agente, es el sujeto que realiza la acción del verbo. Y Jesús es el objeto directo de esa acción del verbo. Entonces, Dios viene hasta el sepulcro y despierta, le devuelve la vida a Jesús, y entonces Jesús ya se puede levantar y salir del sepulcro. Sigo leyendo porque no termina aquí. Los cuales son testigos de él ante el pueblo. Nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, esta Dios la ha cumplido con sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como ya en el Salmo 2 está escrito. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, etc. Dios ha cumplido la promesa resucitando a Jesús. Es decir, Dios es el que cumple la promesa. ¿Y cómo la cumple? Resucitando Dios a Jesús. Y versículo 34. Y que le resucitó, ¿quién? Dios. Y que le resucitó de entre los muertos, para nunca ya volver a la corrupción, así lo tiene dicho, etc. Por 3 veces en el mismo discurso se insiste en que Cristo no resucitó por sí mismo, sino que Dios le resucitó. Dios ha sido el agente, el sujeto, el autor de la resurrección. Cristo ha sido el paciente, el objeto directo, el beneficiario de la acción de la resurrección. Muy bien, entonces aquí parece ser que nos queda claro. Nada más para disipar dudas, en latín pues tenemos lo mismo. Deus vero suscitavit eum a mortuis. Dios verdaderamente lo suscitó, lo levantó de entre los muertos. Quoniam hanc Deus ad implevit filis eorum nobis resuscitans Jesum sicut in Salmo 2. Y Dios, cumpliendo esto con su Hijo, resuscitans, resucitando Jesum en acusativo, resucitando a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros creer después de enfrentarnos al texto bíblico?
¿Cristo resucitó o Cristo fue resucitado? Bueno, pues es un poco el mismo caso que tenemos con la muerte. Cristo ha muerto. Cuando Cristo ha muerto todo Cristo. Y como en Cristo se da la unión hipostática, por eso llegamos a afirmar la muerte de Dios, aunque Dios per se es inmortal. Bueno, pues por esta misma unión hipostática, y aquí es donde hay que hacer la distinción muy clara, la humanidad muerta de Cristo es incapaz de acto alguno. Está muerto, completamente muerto, verdaderamente muerto. Por su humanidad, Jesús no puede hacer nada, pero nada. Está muerto. Sin gota de sangre, además, porque lo que le quedaba de sangre sale en la lanzada. Imposible que haya acción de parte de Jesús en el sepulcro. Pero por esa unión hipostática, Cristo no deja de ser Dios. Y es Dios quien resucita la humanidad de Cristo. Entonces pareciera que hay dos elementos, como si estuvieran separados, la divinidad y la humanidad. Dios resucita la humanidad de Cristo. Por eso Dios lo ha resucitado. Pero ¿dónde está Dios? No es que Dios esté allá en lo alto y Cristo acá abajo en el sepulcro, sino que Dios está siempre presente donde está su Hijo, y su Hijo está en el sepulcro. Pero es que está muerto. Sí, está muerta la humanidad. Está muerto el cuerpo humano de Cristo. Es un cuerpo cadavérico. Es un cuerpo del que el alma humana ha salido. Todo esto se aclara después dogmáticamente. Ahorita lo estamos viendo bíblicamente. Entonces, la humanidad de Cristo descansa en el sepulcro. Dios lo ha resucitado. Pero ¿dónde está Dios? Dios está en el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? En el sepulcro. Entonces, por eso sí podemos decir que Cristo resucita. El Verbo de Dios encarnado resucita la carne en que se encarnó. La segunda persona de la Trinidad, Dios, resucita la humanidad asumida en la encarnación, que se encuentra muerta en el sepulcro. De esto, por ejemplo, al evangelista San Juan, pues no le quedará mayor duda. El evangelista San Juan tiene un pasaje tremendo, teológicamente tremendo, porque queda manifiesto que Cristo sí tiene ese poder, al grado de que no solamente tiene poder de resucitar, sino de resucitar a alguien más. ¿Por qué? Fíjense qué bonito lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 23 a 26. Estamos en torno a la muerte de Lázaro. Le dice Jesús: resucitará tu hermano. Le dice Marta: sé que resucitará cuando la resurrección universal el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Jesús no dice: yo tengo poder de resucitar. Yo soy la resurrección. Yo mismo soy la resurrección. Ego sum resurrectio et vita. Y aquí es donde viene la clave juánica importantísima. ¿Se acuerdan de esta diferencia que estoy haciendo entre los dos verbos?
egersenai y anastesai. Egersenai, ser despertado por una causa externa, por alguien más. Nuestros dos verbos. Egersenai, ser despertado, ser levantado por alguien más, por una acción externa. Y anastesai, despertarse, levantarse espontáneamente. Y de ahí viene anastasis, este concepto de resurrección. Bueno, pues fíjense cómo lo dice San Juan en griego, esto mismo que acabamos de leer. Me quedo concretamente en el versículo 25, que es la clave, el ego sum resurrectio et vita, que está en latín. Eipen aute ho Iesus. Y le dijo Jesús: ego eimi he anastasis que hi soy. Ego eimi he anastasis. Yo soy la resurrección. Pero la resurrección por anastasis, la resurrección por el levantarse espontáneamente por sí mismo. Él se identifica, Jesús se identifica con el acto mismo de levantarse por sí mismo sin necesidad de fuerza ajena. Claro, porque San Juan ha visto en todo tiempo, antes que nada, al Verbo de Dios encarnado, a Dios siempre vivo y presente en el Mesías, el Cristo. Por eso, Juan capta muy bien aquí: yo soy la anástasis. Yo no soy objeto de la resurrección, yo no soy objeto en espera de que alguien venga y me resucite. Yo soy la resurrección. Es maravilloso, maravilloso esto que nos está diciendo el evangelista San Juan. Claro, es otro nivel teológico el que nos maneja San Juan. Y bueno, ¿qué podemos concluir de aquí? Número uno, que definitivamente Cristo se levantó del sepulcro. Cristo salió del sepulcro. Nadie lo sacó. Ahí sí no hay duda. Número dos, que ese cadáver humano del cuerpo de Jesús está totalmente muerto y desde su humanidad no tiene posibilidad de hacer nada, y entonces se necesita el poder divino, poder de Dios, que venga y lo levante. Tercero, por la unión hipostática, esta naturaleza humana y esta naturaleza divina se encuentran eternamente, ya para toda la eternidad están unidas. Donde esté Jesús está Dios, donde esté Cristo está la segunda persona de la Trinidad. En ese sepulcro que yace un cadáver, no es cualquier cadáver, es el cadáver en el que se encarnó el Verbo de Dios, y por unión hipostática está Dios presente, y es ese poder divino, es esa acción divina, es ese Dios presente por unión hipostática en Jesús que resucita, que levanta a Cristo. Pero como Cristo es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, una sola persona, Él es el que resucita. ¿Quién resucita por sí mismo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién resucita por sí mismo? El Hijo de Dios. ¿Quién resucita por sí mismo? El Verbo encarnado. ¿Quién es resucitado? Es resucitado el cuerpo humano de Cristo. ¿Quién es resucitado? El cadáver biológicamente material de la carne que tomó Cristo en el seno de María. Cristo resucita, Cristo resucitado. Las dos cosas son ciertas. La verdad importantísima es que si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra fe y vana nuestra predicación. Bueno, pues hasta aquí por el día de hoy. No olviden suscribirse a Simposio, no olviden recomendarlo, es muy importante. Si esto les ha agradado, pues denle like, pero más importante, compártanlo. E incluso si no les ha agradado, pues compártanlo con su teólogo preferido para que les haga un comentario y les diga, pues este tipo está totalmente perdido, o les aclare lo que quizá yo no he sido capaz de darles a entender. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y si siguen las circunstancias como están, pues por aquí nos veremos en otro episodio más de Cristología Bíblica. Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.